Buenas, mi grupo está conformado por Daniela Simanca Arias, María Mónica Tuirán Palencia y mi persona Nicole Caro. A nuestro grupo le corresponde hablar acerca de la bacteria Legionella. Vamos a empezar hablando por la morfología de esta bacteria. La Legionella es una bacteria que está presente en todo el mundo. Normalmente forma parte de la flora bacteriana de aguas superficiales, como lo son los lagos, los ríos y los estanques. Se trata de una bacteria muy resistente en su hábitat natural. Es capaz de sobrevivir en condiciones físico-químicas que son muy variadas. Aunque en su medio natural suele encontrarse en bajas concentraciones a temperaturas de 20 a 45 grados, esta se multiplica con rapidez. Su temperatura óptima de crecimiento es de 35 a 37 grados. La Legionella neumófila es una bacteria gram negativa. Tiene forma basilar o de bastón con un tamaño entre 0,3 a 0,9 por de 2 a 20 micras. Es aerobia estricta y no forma endoesporas ni cápsula y presenta movilidad debido a que tiene flagelos polares o laterales. El aislamiento de la bacteria en cultivo es el método de referencia y proporciona un diagnóstico de confirmación de la infección causado por la Legionella. Las muestras recomendadas para realizar el cultivo de la bacteria incluyen secreciones respiratorias, tejido pulmonar y sangre, y en función del tipo y nivel de contaminación pueden ser agrupadas en, primero tenemos en secreciones respiratorias contaminadas, esputo expectorado y muestras del tracto respiratorio inferior contaminadas con microbiota del tracto respiratorio superior, como aspirados, lavados o cepillados bronquiales. También tenemos secreciones respiratorias no contaminadas, muestras del tracto respiratorio inferior no contaminadas, como las obtenidas con cepillo telescopado y por aspiración pulmonar transparietal. Tenemos también la de los tejidos, el tejido pulmonar obtenido por biopsia o necropsia o tejido de otros órganos, y otras muestras menos frecuentes como líquido pleural, líquido cefalorraquídeo o sangre. Para el cultivo de Legionella se utiliza un medio específico que contiene los elementos requeridos por la bacteria como hierro y cisteína, y un medio selectivo suplementado con antibióticos. Para el primer aislamiento, las placas deben incubarse a 35-37 grados en condiciones de aerobiosis y humedad. Y aunque el crecimiento de esta bacteria generalmente empieza a ser visible a partir del tercer día de incubación, los cultivos se deben mantener en condiciones de 10 a 12 días antes de considerarlos negativos. Bueno, la estructura antigénica y toxina. La estructura antigénica, los organismos del género Legionella poseen dos clases de antígenos. En la superficie celular existe un antígeno soluble termolábil identificado como un complejo de elevado peso molecular constituido por una asociación que se da entre el lípido y la proteína y el hidrato de carbono, en la que la fracción antigénica parece residir en la fracción polisacárida y la responsable de su especificidad de su serogrupo. Este complejo, por su estructura química y su actividad biológica, resulta similar, mas no idéntico, a las clásicas endotoxinas de las bacterias gram negativas.
Bueno, en lo que respecta a la patogenia, encontramos que la legionela es un tipo de bacteria que se halla naturalmente en los ambientes de agua fresca, como lo son los lagos y los arroyos. Se puede convertir en una preocupación de salud cuando se multiplica y se propaga en los sistemas de agua artificiales. La legionela o legionelosis es una enfermedad causada por la bacteria Legionella pneumophila que presenta fundamentalmente dos formas clínicas totalmente diferenciadas. Por un lado, la infección pulmonar o enfermedad del legionario, que se caracteriza por ser una neumonía con fiebre alta. Y la otra forma es conocida como fiebre de Pontiac, que se manifiesta como un síndrome febril agudo. Así, en lo que respecta a la gravedad de la enfermedad, esta puede ir desde una tos leve hasta una neumonía de carácter grave que causa la muerte, provocada por una progresiva, lo que sería falta de aire en los pulmones, conmoción e insuficiencia multiorgánica. Tenemos que según la OMS, Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad se localiza en todas las partes del mundo. Bueno, en las manifestaciones clínicas vamos a tener que la legionelosis es un término genérico que abarca las formas tanto neumónicas como no neumónicas de infección por legionela. La forma no neumónica o fiebre de Pontiac es una enfermedad que se manifiesta con síntomas similares a los de la gripe y generalmente remite entre los 2 y los 5 días. El periodo de incubación oscila o va entre unas pocas horas y un máximo de 48 horas. Los síntomas principales son fiebre, escalofríos, cefalea, malestar general y dolor muscular o mialgias. No se conocen casos de muerte asociados a este tipo de infección. Por otra parte, vamos a tener la enfermedad del legionario, la cual tiene un periodo de incubación de 2 a 10 días, aunque en algunos brotes recientes debidamente documentados se han registrado periodos de hasta 16 días. Los síntomas iniciales son fiebre, pérdida de apetito, cefalea, malestar general y letargo. Algunos pacientes también refieren dolor muscular, diarrea y confusión. Además, en los días iniciales se observa tos leve y hasta un 50% de los pacientes pueden presentar flemas. En una tercera parte de estos enfermos, estas pueden ser expectoraciones con sangre. Bueno, pruebas diagnósticas de laboratorio. La presencia de neumonía significativa acompañada de manifestaciones sistémicas puede orientar el diagnóstico. Sin embargo, las neumonías causadas por Legionella no son lo suficientemente diferentes de las causadas por otros agentes como para poder establecer el diagnóstico solo sobre los datos clínicos, por lo que resulta necesario recurrir a procedimientos de laboratorio. Tenemos un cuadro en el cual podemos clasificar en dos grupos de acuerdo a los métodos a realizar. Tenemos los métodos directos en el cual vamos a encontrar la detección de antígenos, la inmunofluorescencia directa, la detección de ácidos nucleicos y el aislamiento. Y los indirectos que son la inmunofluorescencia indirecta. Para lograr el adecuado diagnóstico de una legionelosis es necesario seguir un protocolo integral integrando tanto métodos directos como indirectos para así asegurar el correcto diagnóstico de legionela. Los pasos a seguir para el diagnóstico o la confirmación de la legionelosis en el laboratorio son los siguientes. Muestras adecuadas. El cultivo de secreciones del tracto respiratorio, tejidos y líquidos como el esputo, lavado broncoalveolar y bronquial dan el mayor rendimiento para el diagnóstico de la enfermedad de los legionarios. También tenemos la recolección de muestras, en la cual todas las muestras deben ser recogidas y transportadas en un recipiente estéril con tapa de rosca. Si hay posibilidad de desecación, se debe agregar una pequeña cantidad de agua estéril. Se debe evitar el uso de solución salina, ya que esta es ocasionalmente inhibidora de legionela por los efectos del sodio. Transporte de muestras. Todas las muestras deben ser enviadas al laboratorio lo más pronto posible, preferentemente en el curso de 2 horas después de su recolección, para evitar así el sobredesarrollo de las bacterias contaminantes. Si se demora más tiempo, es mejor refrigerarla hasta su envío. Tenemos también el examen directo. Las legionelas pueden visualizarse en muestras utilizando varias técnicas de tinción específicas e inespecíficas. En general, las técnicas de Gram, Jiménez y
dieterle son menos sensibles que el examen con anticuerpos fluorescentes directos. La caracterización bioquímica, dado que las especies de Legionella son inertes desde el punto de vista bioquímico y muchas pruebas producen resultados dudosos. Las pruebas bioquímicas exhaustivas se utilizan poco, pues Legionella pneumophylla no crece en los medios de prueba con hidratos de carbono comúnmente usados. Por esta razón, los hidratos de carbono se incorporan a medios basales especialmente preparados para demostrar su utilización por Legionella pneumophylla.